Apreciados estudiantes de la maestría en psicopedagogía, vamos a dar inicio a la clase planificada para la mañana de hoy, correspondiente a la segunda unidad de esta unidad curricular, la cual tiene por título el sistema de habilidades. Vamos a ir observando las láminas preparadas y de esa manera poder entonces ir desarrollando la clase pautada para la mañana de hoy y donde vamos a hacer también como un recuento de lo que veíamos la clase anterior. Ok, vamos a empezar entonces en la mañana de hoy con las competencias cognitivas. Es importante destacar que cada vez que nosotros hacemos mención a los titulares o a los contenidos que abarca la parte de la unidad psicopedagógica, van referidas a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes con quienes nosotros desarrollamos nuestra labor. Es decir, con la matrícula que está dentro del aula integral. Porque como bien nosotros sabemos, tenemos la matrícula del aula integrada y el docente del aula regular debe llevar también su matrícula. ¿Eso qué quiere decir? Que los estudiantes van a estar registrados en ambas listas, en ambas matrículas, por supuesto haciendo la respectiva referencia de aquel estudiante o aquella estudiante que esté también como matrícula del aula integral. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo un escolar de tercer grado está en aula integrada, también ese estudiante va a ser mi matrícula y yo lo debo registrar dentro de la parte administrativa que yo como docente especialista o docente del aula integrada llevo a nivel personal. Bien, vamos a hacer un recuento entonces de todo, de cada vez que nosotros hablamos de dificultades de aprendizaje. Es muy importante para nosotros como psicopedagogos el poder unificar criterios, qué son las dificultades de aprendizaje y cuando nosotros como docentes especialistas podemos hacer mención a que efectivamente el escolar, la escolar con quien estamos trabajando, presenta una dificultad de aprendizaje. Sabemos, ¿verdad? Porque lo vimos en nuestra primera formación, de que tenemos dos tipos de dificultades de aprendizaje. Podemos hablar de dificultades generales y de dificultades específicas de aprendizaje. Y vamos a enfocarnos en las dificultades específicas. Sabemos perfectamente que cuando nosotros hablamos de dificultades específicas de aprendizaje, es porque tenemos un informe del profesional del médico, en este caso de un neurólogo, ¿ok? Que me hace referencia de que a nivel cognitivo hay un daño que está limitando el proceso o el empoderamiento de ese escolar en relación a su proceso de enseñanza y aprendizaje. Ese escolar cognitivamente manifiesta una determinada dificultad específica en el área de la lectura, en el área de la escritura, en el área del cálculo, que es lo que nosotros conocemos como dislexia, disgrafia y discalculia respectivamente. Para nosotros como docentes del aula integrada, poder decir que ese escolar presenta esa dificultad específica, repito, tenemos que tener el informe del equipo para nosotros poder emitir nuestra impresión diagnóstica. No podemos confiarnos de lo que cotidianamente se llama el ojo clínico, el ojo pedagógico en este caso, para nosotros poder pensar o dilucidar de que ese determinado escolar o esa determinada escolar tiene una dificultad específica de aprendizaje. Obligatoriamente necesitamos el informe del neurólogo, del psicólogo
y por supuesto del docente del aula regular junto con nosotros como primeros pasos. Posteriormente, si nosotros nos damos cuenta que es a través de que esa dificultad también está manifestando problemas en el trastorno del lenguaje, en los problemas comunicativos de ese escolar, entonces tenemos que anexar al equipo también al terapista del lenguaje, al foniatra, ¿ok? Para que determinen dónde está la alteración en el proceso del lenguaje de ese escolar si fuese la limitante. Y de esa manera, en equipo, podemos nosotros desarrollar la impresión diagnóstica, claro está también con el apoyo de la familia, ¿ok? Son requisitos sine qua non para nosotros poder determinar que hay una dificultad específica en el aprendizaje y qué actividades y qué estrategias, que como lo vimos la clase pasada, son completamente diferentes, la estrategia qué voy a hacer y la actividad cómo lo voy a hacer. ¿Y qué actividades entonces yo voy a desarrollar como docente de aula integrada, como psicopedagogo, para poder desarrollar y poder intervenir asertivamente en esa dificultad específica de aprendizaje? Porque bien nosotros sabemos que cuando hablamos de una dificultad específica de aprendizaje, entonces tenemos que trabajar la homolateralidad, tenemos que trabajar direccionalidad, tenemos que trabajar lateralidad, tenemos que trabajar función del tiempo y el espacio, esquema corporal, entre otras psicofunciones que van a permitirme a mí el poder intervenir asertivamente en ese escolar para mejorar la dificultad específica. Porque también sabemos que si hablamos de una dislexia, de una disgrafia, de una discalculia diagnosticada por el neurólogo, es algo que está allí latente a nivel neurológico y que no necesariamente puede ser mejorada, sino que puede ser subsanada. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que no la vamos a eliminar. Si hay una dislexia, una disgrafia, una discalculia, entonces una dificultad específica que va a estar latente allí en el escolar. A diferencia si hablamos de una dificultad general de aprendizaje, que son las omisiones, los aglutinamientos, ¿sí? El hecho de que el niño omita un determinado fonema al momento de escribir o que aglutine al momento de hacer una copia, de hacer un dictado. También es válido recordar, ¿verdad?, que nosotros como psicopedagogos es hasta después del tercer grado que podemos pensar o que podemos dilucidar que un determinado escolar presenta una posible dificultad de aprendizaje. Nosotros como psicopedagogos, como docentes del aula integrada, no podemos etiquetar, no debemos señalar, no debemos afirmar, asegurar que determinado escolar tiene una dificultad de aprendizaje en los dos primeros grados de la escolaridad, ni siquiera en el tercer grado. Debemos, o en el tercer grado inicial, tenemos que esperar que ese escolar pase por su proceso de madurez, de adaptación escolar, y que la edad cronológica que el escolar presenta esté acorde al grado que cursa, para no hablar de retardo pedagógico, que lo hablaremos más adelante. Entonces, las dificultades generales, nosotros desde el área psicopedagógica, las generales, las vamos a trabajar mancomunadamente con el docente del aula regular y vamos a desarrollar diferentes actividades que nos permitan el poder consolidar en el escolar el hecho de que no aglutine, de que no omita, de que no sustituya. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la creación de cuentos, de historietas mudas, de audiolibros, con historietas como cómics, por ejemplo, donde yo le voy a dar al escolar una serie, esto sería una actividad, yo voy a recortar o voy a diseñar a través de la computadora y luego lo hago impreso, una historieta muda, de manera de que el niño me escriba y me narre posteriormente qué cree él que está pasando a través de la secuencia que yo le voy a ir enseñando.
De esa manera yo voy a trabajar en el escolar diversas áreas: atención, concentración, lenguaje, lectura, escritura. Porque con esa historia, entonces yo voy a hacer que el niño la narre, la vamos a escribir y vamos a narrar, vamos a trabajar la imaginación de ese escolar para poder ver y poder yo, desde el área psicopedagógica, dar la intervención respectiva. Recuerden también que la clase pasada hablábamos de que nosotros no pasamos consulta, ¿ok? Nosotros trabajamos dentro del área de la área regular, del aula integrada, junto con el docente del aula regular, trabajamos los procesos cognitivos de ese niño, de esa niña, de ese escolar. No pasamos consulta como lo hace cualquier otro especialista que utiliza de manera no tanto despectiva, pero sí de manera muy cotidiana, voy a pasar una determinada consulta. ¿Ok? Ya eso lo hablamos la clase pasada. Es de esta manera que nosotros podemos inducir o hablar de un retardo pedagógico. Bueno, para cerrarlo de dificultades de aprendizaje, en relación a las específicas, pues tenemos que diseñar actividades concretas, actividades específicas que vayan de lo simple a lo más complejo cuando hablamos de una dislexia, de una disgrafia o de una discalculia, ¿verdad? Acá nosotros podemos entonces también trabajar con las historias mudas, podemos trabajar, si vamos a trabajar con matemática, con fichas, con dominó, con los colores, con las paletas, vamos a ordenar de acuerdo al tamaño, de acuerdo también a la densidad, al volumen. Podemos trabajar diversas actividades que nos permitan a nosotros como psicopedagogos poder desarrollar actividades específicas para intervenir de manera asertiva en una dislexia, en una disgrafia o una discalculia. Seguidamente, cuando hablamos nosotros de retardo pedagógico, ya también debemos conocer el término. Y sabemos que cuando hablamos de retardo pedagógico es porque hay una distancia, hay un desequilibrio entre la edad cronológica del escolar y el grado que cursa. Es allí cuando entonces nosotros nos conseguimos escolares que tienen 8 o 10 años estudiando segundo grado, por colocar un ejemplo. Y allí en el retardo pedagógico entonces hay elementos a nivel social y a nivel pedagógico que van a intervenir, ¿ok? A nivel social, ¿verdad? Nosotros sabemos que si tenemos padres lectores, vamos a tener hijos lectores, que si tenemos padres que escriben, posiblemente también vamos a tener niños que ya están adelantados o que ya están inmersos en el proceso de la adquisición de la escritura. Y que son dos procesos completamente diferentes, la lectura y la escritura, que van unidos, que son unificables, pero que son dos procesos cognitivos completamente diferentes. Un proceso la lectura, otro proceso la escritura. Y que para nadie es un secreto, ¿verdad? Que el aspecto social va a ser un factor determinante en ese proceso de adquisición de la enseñanza y el aprendizaje. Y el factor pedagógico, porque nos conseguimos muchas veces con escolares dentro del salón de clase que, a pesar de que tienen una determinada edad cronológica, su proceso de madurez no está cónsono con la edad cronológica que el escolar presenta. Es por ello que nosotros debemos intervenir de manera asertiva para que ese proceso tratar de nivelarlo, ese proceso cognitivo con el proceso académico. De manera de que la edad cronológica del escolar, como les decía, si tiene 10 años, entonces en la medida de lo posible tratar de nivelarlo para que él alcance las competencias necesarias para el grado superior, de manera de que la edad cronológica, y de ser posible, si se le pudiese hacer un examen o una evaluación a mediados del segundo lapso, por decir algo, poder verificar si el niño ya lo ha consolidado con la respectiva atención para ser promovido al grado superior. Recuerden que hay un artículo en la Ley de Educación Básica que me dice que nosotros podemos promover a un determinado escolar si ha consolidado las competencias
mínimas necesarias del grado superior en un determinado tiempo de lapso. ¿Ok? Entonces pudiésemos dedicarnos con alma, vida y corazón a ese escolar para verificar si es posible la promoción al grado superior. De esa manera poder disminuir un poco este retardo pedagógico que viene influenciado desde la parte social, ¿verdad? Porque de repente pues el niño no o la niña no recibió la atención respectiva en casa, sus padres pueden ser analfabetas de repente, ¿verdad? Y eso ha incidido de manera negativa en la adquisición de la lectura, de la escritura, de los procesos cognitivos. Y ese escolar entonces llega al aspecto, al ámbito pedagógico, donde nosotros, junto con el docente del aula regular, podemos intervenir para dar la promoción y si el niño acordemente a través de su edad cronológica y de los procesos cognitivos transmitidos, logra equilibrarse, perfectamente entonces pudiese ser promovido al grado superior para que haya un equilibrio entre la edad cronológica y el grado que cursa. De manera de que evitemos de que ese escolar esté, por ejemplo, con 14, 15 años y apenas esté egresando de sexto grado. ¿Ok? Sino que ya esa edad cronológica esté acorde al grado que cursa. Es por ello que es muy importante trabajar desde la individualidad del escolar. Bien, continuamos entonces en el desarrollo del trabajo de la individualidad escolar que nosotros como docentes del aula integrada debemos desarrollar. Acá, ¿verdad? Y ya también es un tópico que ha sido planteado, el diseñar estrategias que me permita llevar a cabo diversas actividades fundamentadas en las necesidades e intereses del escolar. En función a esas necesidades e intereses del escolar, yo voy a desarrollar mi planificación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder atender y satisfacer dichas necesidades. Si yo tengo un escolar, ¿verdad?, que omite, que sustituye, que aglutina, mis actividades van a ser manifestadas, van a ser planificadas con la visión de poder satisfacer esas necesidades. De manera de que el escolar, al regresar al aula regular, después del trabajo psicopedagógico y de su visita al aula integrada, sienta y demuestre que realmente las actividades trabajadas desde el aula integral, desde el aula integrada, bajo la individualidad, están surgiendo el efecto necesario para que ese escolar mejore su rendimiento académico y por ende pueda sobresalir de manera efectiva y asertiva en la adquisición del proceso de enseñanza y aprendizaje en el grado respectivo. Desde la aula integrada, entonces vamos a desarrollar actividades pedagógicas que sean lúdicas, que pueden estar fundamentadas y deben estar fundamentadas en este momento junto al área tecnológica. Para nadie es un secreto, ¿verdad? Que en este momento los niños manejan un celular mejor que cada uno de nosotros. Y que es importante, sin caer en la exageración, sin caer en que el equipo de la tecnología, llámese celular, llámese una tablet, no sea un factor distractor para ese escolar, sino que por el contrario, el niño o la niña que utiliza estos aparatos pueda ir también en función al avance tecnológico, al día a día, que entendemos que cada día la tecnología avanza más, entonces que nuestro escolar tenga también el privilegio de poder diseñar, de poder hacer, de poder leer, de poder escribir, de poder sentirse de una u otra manera involucrado con límites, con tiempos establecidos en el área de la tecnología. Y de esa manera, mi intervención desde el aula psicopedagógica, entonces va a desarrollar o va a permitir que esas actividades pedagógicas no sean rutinarias, no sean ecolálicas, no sean monótonas,
para el escolar, sino que al contrario, a través de esas actividades, yo voy a establecer una relación ganar-ganar. Voy a intervenir de manera asertiva, voy a sentirme satisfecho en el sentido de que con esas actividades lúdicas y con el refuerzo y el trabajo tecnológico, yo estoy haciendo que ese escolar satisfaga necesidades académicas, necesidades pedagógicas. Y que a través del uso de una computadora, ¿verdad? Yo a través, por ejemplo, de un crucigrama, a través de un juego del ahorcado, yo pueda hacer que el niño sienta atracción también al desarrollo de la tecnología y también me cumpla con las actividades pedagógicas. De manera de que a través del uso de las diversas herramientas, de las diversas estrategias, yo pueda diseñar actividades lúdicas, que sean a través del juego, a través de la distracción sana, ¿ok? Porque si tengo un estudiante, por ejemplo, con un determinado trastorno de atención, pues entonces tengo que tener cuidado cómo le voy a plantear el juego. Porque si va a ser un juego que me lo va a distraer, que me va a permitir o me va a incidir de manera negativa para que el escolar se distraiga, entonces tengo que cambiar esa determinada estrategia y tengo que diseñar una actividad que permita captar la atención, la concentración por parte del escolar. Sin duda alguna y como requisito sine qua non, nosotros debemos trabajar en equipo. No podemos trabajar solos, no podemos desarrollar nuestras actividades de manera individualizada. Nuestro trabajo tiene que ser trabajo mancomunado, en equipo, con el docente del aula regular. Si yo como mínimo, ¿ok? Porque si yo como docente de aula integrada, como psicopedagogo, tengo un escolar con un TEA, con un trastorno de autismo, del espectro autista o con un TH, con un trastorno de hiperactividad, yo sé y estoy consciente que debo trabajar con el equipo, con un equipo interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario. ¿Okay? Donde en ese equipo transdisciplinario yo pueda trabajar con el neurólogo, con el pediatra, con el terapista de lenguaje, con el terapista ocupacional, con el psicólogo, con el docente del aula regular y por supuesto con papá y con mamá. De manera de que ese equipo vaya en función de las necesidades e intereses de ese escolar. Entonces, cada uno de nosotros como diversos profesionales y como diversos especialistas, vamos a estar centrados, vamos a tener como epicentro a ese determinado escolar en quien vamos a invadir, si se quiere, sus necesidades, sus intereses, con las diversas actividades, con las diversas estrategias, desde cada visión para que cada especialista, desde su concepción, desde su profesionalismo, pueda intervenir asertivamente en cada niño. Yo como psicopedagogo no puedo desarrollar la función que cumple el terapista ocupacional. No puedo desarrollar la función que cumple el terapista de lenguaje. No puedo desarrollar bajo ninguna visión el trabajo del neurólogo. Entonces, cada especialista, ¿verdad? A través del trabajo en equipo, va a desarrollar las diversas estrategias, las diversas actividades para satisfacer necesidades e intereses asertivamente de ese determinado escolar. Yo, como psicopedagogo, desde el aula integrada, entonces voy a desarrollar mi impresión diagnóstica a través de la exploración de las psicofunciones, ¿verdad? Voy a desarrollar actividades para la psicomotricidad fina, la psicomotricidad gruesa, esquema corporal, atención, concentración, lectura, escritura, cálculo, como lateralidad, direccionalidad. Voy a trabajar los días de la semana, los meses del año,
qué día fue ayer, qué día es hoy, qué día será mañana. Y de esa manera entonces yo voy desarrollando mis apuntes para poder emitir una impresión diagnóstica, la cual voy a reforzar con la anamnesis, ¿verdad? Que es la entrevista a la madre, donde voy a conocer los diversos factores prenatales, perinatales y postnatales de ese bebé, de ese niño que hoy en día es una matrícula de mi aula integrada y que de una u otra manera yo asumo una cuota de responsabilidad para intervenir en los procesos cognitivos de ese niño, de esa niña, y de esa manera consolidar con asertividad su proceso académico. Así voy a desarrollar una planificación que va a ser mancomunada con el docente del aula regular. Bien, aquí yo voy a trabajar desde mis intereses como psicopedagogo, pero esos intereses en cierta parte tienen que estar en comunidad con el docente del aula regular. Yo, desde el aula integrada, voy a trabajar en similitud el proyecto, por ejemplo, que esté desarrollando el docente del aula regular. Si el docente del aula regular está trabajando el proyecto de la naturaleza, entonces yo de manera individualizada con ese escolar puedo trabajar desde mi espacio del aula integrada el proyecto de la naturaleza. Voy a trabajar, voy a contar con hojas, vamos a multiplicar con hojas, vamos a contar cuántos árboles tenemos alrededor de la escuela, vamos a hacer un cuento sobre los determinados árboles, un cuento sobre la naturaleza, vamos a tener conversaciones en relación al proyecto que está trabajando el docente del aula regular y de esa manera entonces yo trabajo expresión, esquema corporal, ¿sí? ¿Qué hay arriba, qué hay abajo, qué hay delante de ti, cuántos árboles tenemos alrededor de la escuela, si tenemos un río o una quebrada relativamente cerca, entonces podemos ir, si hay peces, contamos los peces, qué cantidad de peces y qué tanta variedad de especies hay. Entonces, allí podemos trabajar mancomunadamente en esa planificación que tanto el docente del aula regular desarrolla junto con el trabajo que yo como psicopedagogo voy a realizar y a desarrollar. De esa manera, entonces yo hago una evaluación en equipo, ¿ok? Hago la evaluación en equipo de ser necesario, si es prudente, invitar a los otros profesionales o yo ir a un determinado lugar para poder encontrarnos todos los especialistas que estamos trabajando en función de ese determinado escolar. Y así entonces poder conocer yo como psicopedagogo la visión y la conceptualización que cada uno de ellos, desde su perspectiva, desde su visión clínica y pedagógica, estamos desarrollando, por supuesto también familiar, estamos desarrollando en ese escolar para poder ayudarle a que él consolide y se empodere de manera asertiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Que es importante destacar que cada profesional va a desarrollar en función a lo que ese escolar requiera sus diversas actividades, ¿verdad? Yo puedo entonces conocer qué trabajo está desarrollando el terapista ocupacional, qué trabajo puede estar desarrollando el foniatra, el fisiatra, el neurólogo, el pediatra, la familia, cómo está llevando ese trabajo, cómo está ese escolar avanzando dentro del proceso académico con la intervención del docente del aula regular. De esa manera, entonces, consolidamos el trabajo en equipo y desarrollamos actividades y estrategias que le permitan a ese escolar evolucionar. Para esto, entonces, tenemos, ¿verdad?, los métodos aplicados. ¿Qué métodos vamos a aplicar para yo, como psicopedagogo, poder intervenir de manera asertiva, lograr de manera productiva que ese escolar se involucre de manera asertiva en el contexto académico?
Entonces, voy a trabajar con métodos aplicados, con una personalización del método y del contexto. Y aquí, entonces, podemos tomar en cuenta, que lo veíamos la clase pasada, ¿verdad? Las diversas teorías, las teorías de aprendizaje cognitivo, las teorías del aprendizaje social. Cómo yo, como psicopedagogo, voy a desarrollar y voy a permitir que ese contexto que circunda al escolar active y accione en él de manera efectiva y de manera asertiva, para que ese aspecto social que está incidiendo en ese escolar me permita asertivamente que sus procesos cognitivos logren captar y logren desarrollar su proceso de enseñanza y aprendizaje. Y eso lo voy a hacer con la prevalencia de las necesidades e intereses del escolar. Yo como psicopedagogo, ¿verdad? A través de la anamnesis que realicé con la familia, con la mamá, con el papá, voy a conocer más detalladamente, más minuciosamente, cuáles son las necesidades e intereses de ese escolar, las cuales esas necesidades e intereses van a ser compartidas con el docente del aula regular. De manera de que entre el docente del aula regular y el docente del aula integrada puede haber una unificación de criterios, unificación de necesidades e intereses en función al escolar trabajado. Y por supuesto voy a trabajar la inclusión familiar desde la triada, escuela, familia, comunidad. Esta triada me va a permitir a mí poder establecer diversas estrategias, diversas actividades que me van a permitir trabajar con el escolar en la familia y en la comunidad. Claro está, desde la escuela. Entonces, si yo tengo un escolar que vive cerca de la escuela y yo sé, por ejemplo, que su mamá es costurera, entonces yo puedo invitar a la señora María para que hoy venga y trabaje conmigo en el área de la escritura, en el área de la lectura. ¿Qué materiales voy a necesitar para coser un pantalón o para pegar un cierre en un pantalón? Entonces la señora María me va a decir, bueno, profesor, necesitamos un cierre de 15 centímetros, necesitamos una aguja, necesitamos hilo, necesitamos el pantalón y necesitamos el espacio del aula integral. Entonces yo voy a enseñar y yo voy a trabajar con la mamá y con el escolar, entonces, ¿cómo enhebrar la aguja? Ah, ok, vamos a escribir la palabra hilo, la palabra aguja, la palabra enhebrar. Vamos a hablar de los cuidados que debemos tener al momento de enhebrar una aguja, al momento de introducir, cómo introducir el hilo por el agujero de la aguja. Sí que voy a tener que utilizar un dedal para no pullarme. Voy a tener un determinado hilo con un determinado color. ¿De qué color es? Vamos a escribir de qué color es. Vamos a pronunciar el color. Y voy a escribir en el pizarrón entonces todos los pasos a seguir que la señora María me va a ir dictando. De manera, después de que se termine de copiar los pasos a seguir para colocar el cierre correctamente, entonces lo vamos a hacer en la práctica. Y ahí entonces yo voy a trabajar atención, concentración, lectura, escritura, copia, que va a ser un dibujo de lo que yo pueda escribir en el pizarrón para el cuaderno del escolar, y puedo incluso trabajarlo de manera individual o de manera grupal con el docente del aula regular. Entonces allí yo estoy involucrando la familia, la escuela y la comunidad. Podemos tener ventajas y desventajas de trabajar con los métodos tradicionales. Siento que no quisiera como que inclinar la balanza hacia un solo método de transmitir el proceso de enseñanza y aprendizaje.
En la clase pasada veíamos que es importante que haya un abanico de posibilidades de cómo yo voy a transmitir el proceso de enseñanza y aprendizaje a un determinado grupo de escolares. Que no debo ser conductista al 100%, que no debo ser cognitivista al 100%, que no debo trabajar con la psicolingüística al 100%, sino que puedo hacer una mezcla, ¿verdad? Que me permita, si tengo que ser un poco conductista para mantener el orden en el salón, lo voy a hacer. Si tengo que ser un poco, tomar en consideración y salir de repente al parque, a la cancha, para que los niños se den cuenta cómo se desarrolla el crecimiento de una planta, vamos a hacerlo. Que haya la libertad del ser, hacer, conocer y convivir, vamos a hacerlo. De manera de que yo, como docente del aula regular y como docente del aula integrada, voy a conocer las competencias que necesito desarrollar y al conocer mucho más y detalladamente a cada uno de los escolares, puedo entonces diseñar y aplicar un determinado método que me permita ganar, que me permita que yo logre captar la atención del escolar y que al mismo tiempo yo pueda verificar de que el escolar se está empoderando de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. El método de desempeño académico, social y familiar, ¿verdad? Tiene mucha similitud con la tríada de escuela, familia, comunidad. Desde la parte académica, yo como docente, como psicopedagogo, entonces voy a tener la visión de que el niño consolide sus necesidades e intereses desde la perspectiva académica. Esas necesidades, esos intereses que yo conocí a través de la exploración de cada una de las áreas, que consolidé con la anamnesis y que reafirmé si tengo una visión ya de ese escolar de cuáles son sus necesidades e intereses en la reunión del equipo transdisciplinario. De esa manera, entonces, yo llevo una línea, ¿verdad? Me va a ir permitiendo cubrir paso a paso cuáles son las necesidades, después de conocidas, por supuesto, las necesidades e intereses de cada escolar, para poder satisfacerlas. En relación a los objetivos y a la evaluación, entonces es importante, ¿verdad?, la visión del docente, que haya una exploración previa. En el caso de nosotros como psicopedagogos, lo hacemos a través, ¿verdad?, de la anamnesis, de la aplicación de las determinadas pruebas existentes, ¿verdad?, para poder conocer cuáles son las necesidades e intereses de ese escolar. Así, entonces voy a aplicar, después de la respectiva planificación, la evaluación, la exploración y finalmente entonces voy a emitir el informe. Ese informe que me va a permitir a mí poder expresar en función de los resultados obtenidos de la exploración, yo voy a redactar ese informe desde la visión psicopedagógica y es lo que voy a llevar a la reunión con los demás especialistas. ¿Cuál es mi visión después de los resultados obtenidos de la respectiva exploración? De esa manera que ese informe tiene que ser escrito desde la visión psicopedagógica, con una visión humanista. No es la intención del informe discriminar al escolar y que solamente allí voy a plasmar los aspectos negativos del escolar. No, sino que ese informe me va a permitir a mí el poder desarrollar tips para yo recordar cuáles son las necesidades e intereses de ese escolar y cuál va a ser mi intervención de manera asertiva en la aplicación de la exploración y evaluación de ese escolar. De manera de que el informe me va a permitir a mí como especialista, como profesional del área, el poder evidenciar de que efectivamente hay un desarrollo y hay un logro de determinadas actividades a través de las estrategias y a través de la aplicación de esa planificación que yo como psicopedagogo me permití poder desarrollar y poder elaborar. De manera de que ese informe, apreciados colegas, tiene que ser un informe con una visión humanista, donde yo exalte las habilidades y destrezas
del niño o de la niña que ha sido explorado. Bajo ninguna perspectiva, la misión, la visión del informe debe ser con una visión peyorativa, con una visión de menosprecio, porque yo como psicopedagogo tengo que colocarme también en los zapatos de ese papá, de esa mamá, de ese escolar que ha sido explorado. De manera de que el informe me permita a mí una relación también ganar-ganar con los demás profesionales que están interviniendo en el trabajo mancomunado de ese escolar. Está muy claro para nosotros como psicopedagogos que debemos trabajar en el ser, el hacer, el conocer y el convivir. Son elementos indispensables y requisitos sine qua non para poder trabajar y de trabajar asertivamente con este escolar. Dentro del aula psicopedagógica, ¿verdad? También trabajamos de manera individualizada, que ya lo hablamos previamente, trabajamos de manera grupal y en trabajo con el docente del aula regular. ¿Cuál es la finalidad de esto? Ganar competencias, competencias asertivas que le permitan al niño realmente, bajo la visión psicopedagógica, el poder lograr y consolidar de manera asertiva los diversos contenidos que han sido planificados desde el aula regular y que son apoyados desde el aula psicopedagógica. Bien, de esta manera podemos concluir la actividad en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden que ante cualquier inquietud, cualquier duda, estamos a la orden a través de la plataforma y del desarrollo de las actividades que ustedes tienen que ir desarrollando para poder cumplir con este requisito también de la universidad. Ante cualquier duda, cualquier inquietud, pues bueno, permanecemos en contacto por allí. Muchísimas gracias por su atención. Éxitos y bendiciones. Será hasta la próxima.